Ah, aquí está. Hola, ¿cómo estamos? Hola, te veo en espejo, hermosa. Qué lindo. Sí, me veía al revés. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, ¿y vos, Enki? Muy bien. Gracias por esta invitación. Qué lindo que es que compartamos un ratito, ¿no? Y que cuando invitamos a nuestros colegas con muchísima alegría se suman, buscamos el momento y compartir esto que nos hace tan bien, ¿no? Este camino que cada vivo, como decía ayer una de nuestras colegas, cada vivo nos trae alguna toma de conciencia que hacen nuestros compañeros. Así que eso es lo más hermoso, ¿no? Cómo nos autorregalamos estos momentos, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte es una forma de estar cerquita y de ir nutriéndonos entre nosotros, porque acá está Mendoza presente, pero bueno, hacía mucho que no nos veíamos cara a cara, así que estoy chocha. Exacto, qué lindo es, Sergio, cómo se contagia tu alegría. Y bueno, hoy nos convoca este vivo que fue más gestado por vos, ¿no? Porque cuando te invité me dijiste y te pregunté, ¿de qué te gustaría hablar? Inmediatamente dijiste, wow, estaría muy lindo, ¿no? El ver esos espacios, cómo los habitamos a nivel relacional y demás, y lo cual me encantó, me parece hermoso. Hola Merce, gracias por estar ahí, gracias a Hola, Silvina, preciosa. nuestras compañeras, así que me gustaría en principio para quienes después vayan a vernos y no tienen tal vez un conocimiento más profundo de lo que es la bioexistencia consciente, que primero nos contés un poquito quién sos, qué haces, de dónde venís, vamos por partes. Bueno, mil gracias. Yo soy María Eugenia Calice, y nos encontramos en este lugar porque somos las dos consultoras de bioexistencia consciente, consultoras certificados de Humano Puente. Y bueno, un poco este camino que hoy en realidad me está atravesando gracias a estas propuestas nuevas que van a ir surgiendo a partir de ahora en Mendoza y bueno, y en muchísimos lugares con nuestros grandes embajadores. Eh, esto de abrirnos a nuevos espacios, de abrirnos a nuevos lugares, estoy yo en proceso de, obviamente, de todo eso en mi vida, así que cómo no se va a dar en mi realidad también estas nuevas oportunidades, esto de expandirnos. Así que contenta con este camino de la bioexistencia que me ha abierto un mundo de posibilidades y de responsabilidades que al principio yo no sabía que existían, que era mucho, que eh, estaba tan incorporada a todo ese pensamiento como que lo de afuera, los demás o el mundo, o sea, de ser víctimas quizás de un montón de situaciones externas, a volver a conectar con nosotros mismos y decir, no, espera, si acá somos nosotros los protagonistas de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestra creación. Así que un poco la bioexistencia es eso, volver a conectar con nuestro ser creador. Así que feliz de este camino, que ya vengo transcurriendo de a poquito, pero ya desde el 2020 empecé con mis aperturas, empecé bueno, a conocer y a profundizar un poquito más. Qué hermoso eso que contás, Euge, ¿no? Porque yo empecé por allá por el 2019, estamos ahí cerquita. Nosotros nos conocimos físicamente en algún encuentro también para actualizarnos y demás, y también son momentos muy hermosos los que se viven cuando se hacen de a nivel físico, e incluso cuando ahora, después del 2020, cuando fue cambiando todo Sí, eso, habitarlo desde este lugar, hablando de los espacios, ¿no? Desde este lugar que es el online, pero es como entrar a casa, ¿no? También es como le doy este permiso, tal como nos cuenta siempre Pablo, ¿no? A esta humedad que se va metiendo en mi casa llamada bioexistencia y la tengo aquí en casa, ¿no? Y esta casa, ¿no? Que empezamos a habitar
que somos nosotros, ese yo creador, como vos decías, cómo lo empiezo a habitar desde un lugar totalmente distinto, ¿no? Y ahí es donde entra esto, ¿no? Bueno, me va quedando chico o grande este espacio propio en mí, porque a medida que me sano, también voy dándome cuenta que hay un espacio enorme dentro mío. Y hay veces, por mi propio camino, ¿no? Yo me refiero a mí, desde mi experiencia, ha habido veces que incluso hasta esa expansión me ha dado cierto miedito, ¿no? Porque uno dice, wow, Totalmente, todo esto soy yo, ¿no? Y no sé, me queda totalmente. esto, ¿no? ¿Viste? Y si todo depende de mí, ¿y ahora qué hago? Sí, sí. Claro, no, no, como muy potente. Entonces, ahí decimos, bueno, no sé, tal vez muchas veces tengo más ganas de parar un poquito, otras veces tal vez voy un poquito más rápido. Yo he sido de esas, por ejemplo, de esas personas que iba como muy corriendo hacia todo, ¿no? Y, y en esa búsqueda interna, yo me acuerdo de algunos comentarios de mi familia, es que vos sos una buscadora, ¿qué más querés encontrar, no? Y todo, claro, pero no me daba cuenta que quería todo. Y acá en la bioexistencia encontré ese todo, ¿no? Y ese todo que me lleva cada vez más a profundizar más en mí y saber que siempre hay dentro de esta humanidad, de esta vida corta, la que llamamos desde que nacemos hasta que nos vamos de este plano humano, biológico, hay una búsqueda que no se termina y eso es lo más hermoso, porque para mí eso significa en esa búsqueda, a pesar de que es tan inmenso que hasta puede parecerme grande, también es tan hermoso, ¿no? Porque es Totalmente. poder seguir autodescubriéndome paso a paso hasta el momento que me vaya de este plano biológico. Eso me parece enorme y hermoso también, ¿no? Totalmente. Y esto que decís de, muchas veces yo me he encontrado con comentarios, bueno, pero tanto profundizar. Sí, por supuesto, uno va adquiriendo una lógica que hace que sea casi inevitable ver de dónde viene cada conflicto, cada síntoma que nos va llegando a nuestra vida, que nos va, o sea, que vamos creando al frente nuestro para poder volver a retomar ese orden y ese camino hacia la evolución. Sí. Y en esto de ir habitando los espacios, eh, salta mucho cómo vamos cambiando, cómo vamos eligiendo nuevas decisiones, nuevos ambientes, nuevos hábitos, Mm, y, y esos hábitos conllevan también elecciones de lo que y renuncias por otro lado, porque obviamente todos pasamos por procesos y todos somos cíclicos. Por lo tanto, esto de priorizarme a mí conlleva muchas renuncias a lo conocido, a lo que ya conocía, a lo que ya era y que mm, quizás no me llenaba, y empezar a crear un nuevo hogar, un nuevo espacio, sí. sin, sin perder el foco, que lo que nos da este gran camino es que la vida se nos va poniendo bonita, y es esto que vamos viendo cómo cambiamos constantemente. Es Mm. como el disfrute del aquí y el ahora, el disfrute del día a día, es cada vez mayor. No es que estamos todo el tiempo profundizando y profundizando y profundizando, no. Todo esta o sea, profundizar es para poder vivir y disfrutar. Exacto, con otra mirada más amplia, con otra responsabilidad, como decíamos al principio. ¿Por qué? Porque sabemos que depende de mí, ¿no? Que eso que está pasando allá afuera, si me gusta, bienvenido sea. Pero si no me gusta, bienvenido sea también. ¿Por qué? Porque ese no me gusta es el que me va a llevar a ampliar ese espacio dentro de mí para ser un poquito más flexible conmigo, habitarme diferente, modificar aquello que no me gusta, mirando cuál es la historia que está sosteniendo ese afuera que estoy viendo, ¿no? Y ahí en esos espacios cada vez me habito más. Y entonces eso que parece tan enorme, uno dice, wow, ¿no? Vos sabés que
esta mañana tuve una consulta y hablando un poco de esto tan profundo que estamos analizando el transgeneracional con mi consultante, enorme, enorme. Y era esto, ¿no? Sentir cuando vamos conversando para poder ir interpretando cuáles son esas historias que hay detrás del síntoma y encontrar esa habitabilidad tan grande dentro nuestro. Y cuando empezamos a asumirnos el creador de nuestra realidad y decir, ¿te das cuenta por qué pusiste aquí a tu abuelo ahora en esta forma? ¿Por qué pusiste esta relación entre mamá y la otra persona como Mm, si fueran allá tus abuelos? Y eso es habitarnos diferente, mirarnos diferente, encontrar esa inocencia en cada uno, ¿no? Que todos somos víctimas, todos somos victimarios, que lo tenemos todo dentro nuestro y tal vez ese 100% de responsabilidad es el que a veces más le tememos, ¿no? Cuando no estamos dentro de esta mirada, ¿verdad, Euge? totalmente, totalmente, porque uno siempre va hacia el lugar ay, entonces yo, si yo soy la creadora de todo, yo soy la creadora de todas las cosas lindas y las que no me parecen tan lindas. Y ahí se hace tan gigante nuestro mundo, nuestro universo, Mm, que sí, que muchas veces nos agarra esa sensación de esto es mucho para mí. eh, es ir habitando el día a día y es ir viendo cómo cada cosa se replica desde lo mínimo hasta lo máximo, que mm, si uno abarca ese mínimo, está también abarcando el máximo. Uno trabajar con esta escala tan gigante de decir, bueno, yo soy todos mis ancestros, hace que tan solo concentrarme en mí y en mi primera infancia ya empiece a entender y que mm. ese entendimiento se va agigantando si yo voy un poquito más atrás y veo a mamá, y veo a papá, y veo sus vidas, Mm. y empiezo a querer conocer más sobre su infancia, mis abuelos, mis bisabuelos, y estas últimas 4 generaciones me traen, 4 o 5 generaciones me traen toda mi vida, pero ampliada. Mm, Es increíble, es sí, fantástico. cómo se despliega ahí frente nuestro todo, ¿no? Pero claro, Exacto. al no conocer cómo creamos la realidad, cómo ponemos frente a nosotros todo lo que pasó antes, y obviamente eh, vamos a mirar pensando que hay un otro ahí, ¿no? Ujú. Entonces, ese habitarme y ese encontrarme en esa grandeza y en esa pequeñez, cuando hablamos, me puedo mirar yo chiquitita y qué me pasaba, o ahora adulta sosteniendo esa niña, ¿no? Y cuántos Totalmente. niños, claro, cuántos niños tenemos ahí, ¿no? Para sostener, para cuidar, para apachachar, para comprender, porque todos en definitiva terminamos yendo en esa búsqueda, ¿no? Esos pequeños niños que quedaron congelados por alguna situación, que quedaron avasallados por alguna violencia, por lo que sea que haya pasado en nuestra historia y que obviamente todos los seres humanos en su propio universo tenemos todas estas historias. Sí, es magnífico. Es realmente, por eso, esto de que muchas veces empezamos a ver todas esas historias y decimos, wow, pero es que tengo que, o sea, si voy a ir a todas, porque tenemos muchísimos dramas, muchísimas historias, muchísimas situaciones y síntomas en nuestro clan. Y, y en realidad, si yo tomo todo eso, lo abrazo y también empiezo a ver todos los recursos positivos que tiene ese mismo clan, todos los regalos, todos los tesoros, todo lo que han hecho y que realmente yo podría tomar como también es el gran beneficio y el gran tesoro sin querer evadir y distanciarme, es Mm. muchísimo lo que me lo que se me amplía en mi universo.
Por sí, eso en esto del habitarnos los espacios, en esto de ir conociendo más, o sea, ir conociéndonos a nosotros mismos cada vez más, es siempre empezar desde chiquito, siempre empezar desde cómo estoy, dónde estoy, a ver mi espacio, mi hogar más cercano. ¿Cómo mm, fue todo este hogar? Y ante cada cambio, decir, bueno, a ver un poquito más, quiero comprender por qué me cuesta tanto, quizás esto de decir, ir tomando nuevos hábitos o encontrar quizás amistades que resuenen más conmigo y sigo tomando aquellas amistades que quizás no me potencio yo o que no claro, me dejo ser al 100%. Y de repente digo, bueno, espera, busquemos en nuestro primer hogar, busquemos en mi primer hogar, cómo fue mi primer hogar, cómo fue ese útero, cómo fue esa primera infancia. Y ahí uno empieza a entender, claro, con razón me cuesta tanto separarme de quizás estos vicios o estas elecciones, porque fui creada desde ahí, fui gestada desde todo ese entorno. Y saber y conocer sobre eso nos libera para poder tomar las elecciones de una forma más fluida, más bonita, más desde, bueno, yo, María Eugenia, como prioridad, mm, eh, y, y esta elección de decir, bueno, somos capaces de elegir cada vez mejor para nosotros mismos, de crear exacto, esa pequeña manada, pero una manada que me nutra. exacto, exactamente, justamente, ¿no? Porque de eso se trata cuando llegamos o empezamos la búsqueda, una búsqueda aparentemente espiritual, una búsqueda de sanación, ¿no? Es sin darnos cuenta primero que todo es espiritual, todo en nosotros, ¿no? La naturaleza, todo. Y si a Sí, eso le agregamos la belleza que nos trae la bioexistencia, justamente con respecto a la lógica que tiene la biología y totalmente anclados en lo que es la naturaleza, o sea, mirando la naturaleza nosotros podemos darnos cuenta. En la naturaleza, por ejemplo, esto que decís de la manada, no, un árbol no se va a poner a pensar en un bosque, a decirle, ay, te voy a dejar, no voy a crecer tanto porque te voy a dejar un poquito más de sol a vos. Cada uno va a hacer, cada árbol lo que necesite hacer, ¿no? Y cómo aquí, en nuestra humanidad, por pertenecer a la manada, nos dejamos tanto de lado. Y ahí yo creo que también hay un gran anclaje como humanos en el sistema que hemos ido creando en esta realidad que creo, ¿sí? Donde, no, mejor es estar con la manada. ¿Pero por qué? Porque aprendimos allá, miles de años atrás, que estar en manada era lo que nos estaba dando por resultado vida. Pero hoy, con todo el avance que tiene en todos los sentidos la humanidad, podemos nuevamente reaprender y darnos cuenta que lo primero que necesito para ser coherente es tenerme a mí, escucharme a mí, mirarme a mí, sostenerme a mí, sanarme yo en esas historias que están haciendo que hoy me sucedan cosas que no me gustan tanto en la vida y tomar decisiones distintas, como decías vos recién, ¿no? totalmente. Es ese punto, yo creo que esa unión con la evolución, esa unión con ese camino biológico que nos lleva a ser cada día, o sea, a seguir existiendo. Mm, Es todo lo que somos, todo lo que nos ha traído hasta acá. Y muchas veces no entendemos por qué repetimos ciertas cosas, las cosas que no están buenas sobre todo, y es porque todo eso nos trajo hasta acá. Y hoy el planteo, por lo menos para mí, es, bueno, yo estoy plantando una semilla a largo plazo con mis elecciones, mm, con mm. mi territorio, con todo lo que yo quiero transmitir. Y es una semilla que la idea es que vaya creciendo Mm. para que esa manada cada día se vuelva más hacia la evolución y hacia la naturaleza desde un lado
desde un lado de conciencia, desde un lado del amor, del amor biológico, del amor humano, de cada día. Me encantó cuando Pablo nos dijo esto de si yo me priorizo y vos te priorizás, vamos a encontrar un equilibrio, Mm, de sí, volver a priorizarnos todos, porque al todos priorizarnos, encontramos el equilibrio entre, entre los grupos. Porque si yo siento que tengo que priorizar a alguien más, hay algo que está desbalanceado, porque y si nadie siente que me tiene que priorizar a mí, y ahí empezamos a ver cómo este, este dar y recibir empieza a fallar. En claro. cambio, si cada uno empieza a priorizarse, va a encontrar esa estabilidad en los vínculos, esa estabilidad donde uno pueda acompañarse con otra persona y desde un lugar de cuidado, de saber que todos estamos buscando nuestra, nuestra mejor versión, Mm, o que todos estamos siendo nuestra mejor versión y que cada vez podemos ser mejores, no buscando, porque eso nos hace como si no fuéramos suficientes. No, no, esto de puliéndome cada día. claro. Exactamente. Eso, esa es la gran invitación, ¿no? De la bioexistencia, bueno, anda en búsqueda de tu mejor versión. Y para poder encontrar tu mejor versión, lo primero que podés hacer para vos es encontrar cuáles son los dolores que te quedaron ahí anclados y cuál es ese niño que fue quedando ahí dolido por alguna situación de vida, ¿no? Y que ese niño está permanentemente eh, efervesciendo dentro nuestro y hay momentos que vamos a poder tranquilizarlo, pero hay otros que ese niño va a estallar y cuando estalla, Totalmente. que puede ser un llanto, que puede ser un grito, que puede ser una respuesta a alguien y demás, es cuando empecé a darme cuenta que ese niño es el que está manejándome acá, este adulto, ¿no? Entonces, ese niño necesita un espacio y ese espacio es un espacio cuidado, un espacio donde logres comprenderlo, donde pueda explayar lo que le sucede. Y lo tomo con esto que decías recién, ¿no? Que lo que vamos a buscar en cada consulta, además de ese niño, es ese amor mal entendido, que logremos llevarlo hacia el amor bien entendido, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor malentendido es el que nos hace dejarnos de lado Mm, para aparentemente dar algo que no es necesario dar y después empieza ese círculo, ¿no? Donde voy repitiendo ciertas cosas, ciertas relaciones que a lo mejor no me resultan lo suficientemente beneficiosas, mm, vividas con alegría, sino que son hábitos que incluso, como decías vos recién, ni siquiera podemos ver porque evidentemente todos esos dolores están tan dentro nuestro que se repiten hasta que los hacemos conscientes, ¿no? Cuando vamos pudiendo encontrar ese hilito conductor de lo que está haciendo que sin darme cuenta yo repita ciertas cosas. Por eso no es, a ver, no podemos a encontrar esa lectura de nuestra realidad porque escuchamos un vivo o porque que está muy bueno, porque nos va a servir un montón, pero hay que meterse al propio barro, poder limpiarlo para que ese amor malentendido se transforme después en esta mejor versión que es que el amor bien entendido, donde yo puedo comprender ese niño, qué le faltó expresar, qué fue lo que le sucedió, y yo, este adulto, le dice, bueno, tranquilo, ahora ya estoy entendiendo qué fue lo que sucedió, y ahora sé que sí, puedo tomar una decisión distinta, ¿no? totalmente. Esto de verlo. O sea, Mm, primero es verlo y,
porque muchas veces uno al pasado lo quiere en el pasado, en esa distancia, o sea, no es una distancia psíquica, es una distancia mental, eh, y el cual está esto de no querer removerlo, de no querer meter las manos. ¿Para qué vas a meter las manos ahí? O sea, son todos los comentarios cuando uno va en búsqueda de estas historias y de empezar a mirar ese pasado. Y realmente la posibilidad que tenemos al pararnos al frente de esos niños, de darles la oportunidad de que yo, con mis 38 años, poder pararme frente a esa Eugenia de 10 y decirle, a ver, contame, o sea, qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que no pudiste decir? ¿Qué es lo que está ahí pulsando hoy, después de 30 años, y que muchas veces no sale en nuestro día a día? ¿Qué es lo que faltó expresar? Y cuando nos paramos de frente le permitimos, nos permitimos vernos en esa infancia, sin querer juzgar, tan solo vernos, ya ese es un primer paso gigante, Sí, porque es muy difícil ver esa tristeza, es muy difícil ver a ese niño desde un lugar de egoísmo, desde un lugar de decir, bueno, pero si igual tuve un montón de otras cosas, bueno, pero también dieron lo que pudieron. Siempre está este contexto moral que hace que nuestros propios, nuestros propios dolores de lo que quizás me hubiese gustado y no tuve, pasa a ser algo como malo. Digo, mm, no, bueno, como desagradecido. Y no, es darnos el espacio de decir, espera, sinceramente, ¿dónde estaba? ¿Qué es lo que quería esa Euge? ¿Qué es lo que deseaba en lo más profundo? A ver, si yo voy a ese momento y le doy eso que necesitaba, ¿cómo hoy? ¿Qué tesoro hoy se va a representar ante ella? Y eso es lo que hacemos en bioexistencia, es ir toda esa energía que ha quedado bloqueada en esos momentos en donde nuestros más grandes dolores quedaron ahí, en silencio, adentro nuestro, es tomar toda esa energía para el día de hoy. Por eso exacto. empezamos a brillar, y empezamos a ver las cosas también desde otro punto de vista, porque tenemos toda esa energía guardada que hemos ido sesión tras sesión Sí, a desbloquear, a claro. poder expresarla. Es como si un nudito estuviera atado, muchos nudos estuvieran atados en toda nuestra vida, y ir con este caminito desatando esos nudos nos da la posibilidad de crear, desde un lugar más libre. Mm. Es muy, muy hermoso. Y eso es enorme, ¿no? Porque esto que dijiste, esta palabra libertad, ¿no? Que yo creo que todos los seres humanos, sobre todo cuando somos muy jóvenes y tenemos tantas ganas, eh, de que pareciera que todo lo podemos, ¿no? Y desde esa mirada de jóvenes, ¿qué pensamos? Yo quiero ser libre, ¿no? Pero para ser libres, o sea, ¿cuál es el camino hacia esa libertad? El autoconocimiento. Una de las frases más grandes de la historia es conócete a ti mismo. Y si nosotros no Totalmente. nos conocemos, no sabemos quiénes somos, no sabemos el potencial que tenemos, no sabemos el poder que tenemos, ¿no? Tan grande es nuestro poder que justamente somos Dios en la tierra, viviendo esta experiencia humana, ¿no? Pero obviamente, como muchas de los caminos espirituales nos enseñan, somos Dios en la tierra, la misma Biblia dice, ¿no? Que somos un fractal de la divinidad, ¿no? Que somos, entonces, fíjate cómo desde el inconsciente colectivo hasta mal interpretamos los propios mensajes que nos enviamos, ¿no? Para despertarnos, para darnos cuenta de quién somos, y terminamos encasillándonos en
espacios que nos limitan en vez de ayudarnos a expandirnos, ¿no? Totalmente. Ujú. ¿Viste? Y esto obviamente no tiene ni que ver ni con la religión ni con nada por el estilo, sino cómo desde una manera, desde la lógica biológica, podemos ir aprendiendo a leer nuestra realidad y desde ese lugar podemos mirar nuestra historia y mejorar cada instante de nuestra vida a través de esa mirada. Es una arista, es una posibilidad, ¿no? Como vos decías recién, y es una posibilidad enorme. Vos sabés que yo durante muchos años he hecho muchas técnicas, muchas terapias eh, en mí y las he ido aprendiendo para poderlas compartir. Y nada, absolutamente nada, va hasta el hueso, como va la existencia. Entonces, y que además unifica todo lo que yo digo que son los 4 puntos cardinales del ser, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos la parte biológica o física, la parte Ujú. mental, la parte emocional y la parte espiritual en nosotros. Porque la idea de la bioexistencia es llevarnos a comprender que somos el creador de nuestra realidad, con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta de nuestra realidad. Totalmente. Y A es conectarnos con ese largo plazo. ¿Sí? claro, y desde ese lugar, cuando nosotros podemos ir conectando hacia esa profundidad, muchas veces hasta podemos pensar, mirándolo desde afuera, que es largo el proceso, y nada que ver, al contrario, es una inversión mínima de tiempo de 2 horas por mes, tal vez durante 2 años, 2 años y medio, por ejemplo, para poder ser mamá. O, por ejemplo, para que deje de dolerme que tengo un hijo con una adicción. O, por ejemplo, que, me, que mi economía no sea plena. Si yo viví 30, 40, 50, 60 años desde un lugar de no plenitud, alguna situación de vida, y tengo que invertir 2 horas de mi vida, una vez por mes, durante 2 años, ¿cómo puedo pensar que es muy largo el proceso? Totalmente. Y es ahí donde empezamos a increparnos a nosotros mismos, porque es donde entra nuestro propio valor. Es decir, bueno, ¿qué parte de mí yo quiero incentivar? O sea, ¿qué cosas quiero invertir? ¿En Ujú. dónde quiero invertir mi tiempo, mi, mi ser, mis elecciones? Y, y ahí es cuando empezamos a hacer, o sea, todo esto está tan relacionado con la lógica, estas planillitas internas en donde decimos, bueno, espera, ¿cuánto gasto en cosas que no me hacen bien? Y de repente hacemos la planillita al lado de cuánto invierto en las cosas que me hacen bien. Y empezamos a notar cómo constantemente nos auto boicoteamos, eligiendo, eligiendo el corto plazo, eligiendo la dopamina, eligiendo todo eso que me da una recompensa instantánea, pero que al fin y al cabo me deja con una sensación de vacío o de querer más de eso mismo. ¿Sí? Sí. Y en la planilla de largo plazo, en la planilla de mis inversiones, ya sea en mis terapias, en mis cursos, en mi economía también, obviamente, no encuentro nada. Y digo, espera. Y ahí es cuando empezamos a ver eh, qué es lo que queremos para nosotros mismos. Yo me río porque con mi pareja, cuando lo conocí, su expectativa de vida era de, lo que él decía, era de hasta los 65 años, 70, ya estaba conforme. Y de repente hoy encuentro creándome a una pareja que quiere llegar hasta los 85 años. Yo digo, wow, mira, ya 15 años. Yo subí como bastantes años más, pero yo ya estaba en 90 y ahora quiero ser 120. Pero esto de cómo trabajando con nosotros, con nuestros hábitos, podemos decidir en qué bonito sería vivir cada vez más y mejor.
por supuesto, desde un lugar de placer, desde un lugar de sentirnos bien y, y no de hacer nuestra vida chiquita. Exacto, ¿no? Porque en definitiva el espacio lo hacemos chiquito nosotros, ¿no? ¡Claro! Porque nosotras, bueno, decíamos, bueno, vamos a verlo desde lo relacional, pero es, ¿cuánto me estoy relacionando conmigo? ¿Chiquito o grande? ¿No? Porque mientras más me relaciono conmigo, más me conecto con lo que soy, más puedo sanarme y más puedo ir por mí, por lo que quiero para esta y para la próxima, ¿no? Porque yo también voy a tener una extensión. Entonces, ¿qué moraleja dentro de lo que llamamos evolución quiero dejar a la humanidad? Porque yo soy toda la humanidad, ¿no? Yo soy esa mejor versión de todos aquellos que estuvieron incluso hace miles de años. Entonces, si tengo la posibilidad de esa mejor versión, incluso mejorarla muchísimo más rápidamente, que es lo que nos ofrece el camino de la bioexistencia, ¿cómo no voy a querer ir por acá, verdad? Totalmente. Tratar de ir habitando ese espacio de la mejor manera, de la manera más profunda posible, ¿no? En esto que te decía recién, que era muy de correr, ¿no? Hasta que en un momento dije, bueno, no, en algún momento hay que parar un poquito, ¿viste? Y decir, bueno, a ver, plantéatelo, a partir de ahora, ¿cómo querés hacerlo esto, no? ¿Querés hacerlo bien profundo? ¿Querés hacerlo bien desde esa mirada? Yo estoy acá y quiero ir por mí, pero de verdad, como decías vos recién, ¿no? ¿Qué hábitos tenés que no te gustan? ¿Qué cosas haces en las relaciones, en tu día a día, en tu alimentación? ¿Por qué? Porque somos todo eso. Entonces, cuando vas mirando cada uno de esos espacios, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a expandir, pero con esa constancia, con mayor coherencia. Y siempre, ¿qué estoy haciendo en todo eso que hago? Ir por mí, que tampoco Totalmente. está muy visto a nivel social eso, ¿verdad, amiga? Totalmente. Sí, sí, no, este egoísmo que que está floreciendo es ese egoísmo que o sea, conocemos a esa palabra desde un lugar negativo, con una acepción negativa, pero esto de priorizarnos no es ser egoísta, porque uno no prioriza queriendo uno no se prioriza queriendo dañar al otro, a la otra persona. Esto de muchas veces me encuentro en momentos o con personas que quieren empezar a quejarse, Mm, que quieren charlar desde la queja. Y mira, si yo no quiero escuchar eso, no es por no querer prestarte un oído, por no darte el hombro, que así termina doliendo los hombros, de tanto prestar el hombro para sostener tanta queja o tantos lugares que no nos gustan. mm, Esto de poder empezar a elegir cómo nutrirnos a través de no solamente la alimentación, sino también de nuestros vínculos, de lo que escuchamos, de lo que leemos, de hacia dónde vamos, o de los lugares que nos gusta estar, o bueno, ir reviéndonos. Por supuesto, desde un lugar de propio autoconocimiento, desde un lugar donde yo he decidido hacer otra cosa, no desde el juicio hacia los demás, porque no me va a llevar a ningún lado, más que a volver a reencontrar y entender para qué es ese juicio. exacto. Terminamos en nosotros igual si empezamos a juzgar, pero esto de poder ir eligiendo desde un lugar, sí, pero esto me hace bien a mí. A ver, Ujú, si dejo de pensar en el resto, esto me hace bien, me gusta o no me gusta, no me gusta, bueno, elijo otra cosa, desde un lugar de tranquilidad, desde un lugar de decir, bueno, cada cual está aquí para elegir, y en mi realidad, mientras yo más sane, más voy a encontrar a gente que elija lo mismo que yo, cuidarse, estar cada vez mejor. sí, Así sí, que
es esto de decir, bueno, ¿quién empieza primero? ¿A esperar que el afuera cambie para yo empezar? ¿O al revés? No, siempre es al revés. Siempre Es- es yo trabajo en mí para que mi realidad cambie. No esperar a que el mundo esté mejor para yo estar mejor, porque no va a suceder. Nunca sucedió. Entonces, No. nunca sucedió. Así que somos, somos los artífices de nuestra, somos el que tiene, el que sostiene la cámara y el actor principal, ¿verdad? Sí. Entonces, se trata de ir por nosotros, ¿no? De ir por nosotros, pero de verdad, porque todo está bien, o sea, sin ningún tipo de juicio, todo está bien. Yo lo que te puedo decir, vuelvo a decirte que tengo varios añitos más que vos, desde todos estos que he ido transitando, este es el que nos lleva al hueso y el que más rápidamente me ha hecho lograr hacer cambios en mi vida, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Con la propia experiencia. Por ejemplo, yo a tu edad, a los 38, comienzo en esa búsqueda más profunda porque había una independencia a nivel de los hijos ya grandes, Ujú. adolescentes, ya no necesitaban tanto de mí, voy en esa búsqueda y empiezan a aparecer en mi vida las terapias complementarias para la salud y empiezo a aprender a recibirlas y demás. Muchos años tratando de transitar todo eso con la intención de irme del lugar de mi trabajo en relación de dependencia, por ejemplo, ¿sí? Mm. Pero no lo lograba. Y así pasaron casi 20 años, ¿te das cuenta? Sí. Y no lo lograba y era muy conocida en el ambiente, muy conocida de mucha gente, venía gente, pero no lograba, o sea, no lograba dar ese salto, ese paso A la independencia. a esa independencia, ¿viste? Por Ujú. supuesto que no entendía por qué era eso, ¿no? ¿Cuándo lo entendí? Incluso ni siquiera lo entendí cuando lo di el paso. Cuando yo comienzo con la bioexistencia, empiezo a trabajar en mí y al año, a ver, después de la pandemia, a los 2 años de ir trabajando mis síntomas en bioexistencia, yo tomo la decisión y en una semana solucioné mi vida laboral, cuando en Mm. 20 años no lo había logrado. ¿Te das cuenta? Y entonces con conocimiento puedo decir que el acelerador de partículas, que es la existencia en relación a otro tipo de terapias, que esto no es tampoco una terapia, esto es, no, no sé, es eso, es el alma, ¿no? Es el alma de lo que somos, la existencia consciente. Y desde esa alma poder trascendernos a nosotros mismos en esas autolimitaciones que nos ponemos. Y eso es lo que me parece hermoso también, ¿no? Porque el Sí. espacio es grande o chico, porque yo estoy grande o chica. Y volvemos a lo mismo, volvemos a esto, cómo los espacios dependen de nosotros y de cómo nosotros nos conocemos, profundizamos y vamos eligiendo totalmente. Es hermoso esto que decís, porque es esto de cómo ampliarnos, qué hago con mi vida, cada elección que tomo, ¿me abre o me cierra más? Mm, Si yo hoy elijo, no quiero decir, somos todos seres humanos y todos vamos tomando decisiones para replantearnos. A todos nos pasa en nuestro día a día que elegimos tomar lo que nos cierra, pero bueno, la idea es salir más rápido, es encontrar de nuevo el eje. O sea, ¿nos vamos a desviar? Sí, todos nos vamos a desviar, pero el tema es volver más rápido para volver a conectar con, espera. Sí, yo sé que esta es la salida fácil, la salida que ya conocía, lo que ya venía repitiendo, ya sé qué vida genero con esto, yendo hacia ese lugar ya sé la vida que genero. Vamos, probemos otro, probemos un lugar, un camino diferente. Esto que decir, bueno, y si abrimos a que
es un camino de conciencia, no una terapia, sino una forma de entender una lógica que nos va a dar herramientas para todas las áreas de nuestra vida. Sí, la bioexistencia consciente es eso, es la posibilidad de ir encontrando esta lógica, de estas lógicas, lógicas que hablan de la espiritualidad, que hace que nuestra cabeza empiece a ¡wow! No puedo creer que haya encontrado algo que me hable de lógica y espiritualidad al mismo tiempo. Claro. Pero es hermoso cómo toda nuestra vida va abriéndose. Y tener esta posibilidad de ir conociéndonos cada vez más. O sea, las sesiones de bioexistencia son un vaivén de emociones fuertísimos, porque es como entrar en contacto con todo lo conocido y con todas las posibilidades al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que nos genera es mucho movimiento, pero en ese movimiento es, mirá, acá había solo una opción y de repente encuentro 100 más. Sí. Por eso es tanto lo que nos genera, porque de repente yo tenía una opción para esto. Esto era así porque en mi infancia me pegaban. Esto era así porque mi abuela era un hijo de su madre. Esto es así, no, porque yo siempre... No, espera, nos etiquetamos tanto y de repente con este camino empezamos a ver, wow, es todo mucho más amplio. Y no hay nada que sea así. Si es así y no me gusta, es porque viene a decirme, móvete, fíjate. Exacto. Claro, algo tenés que Es, hacer. es así porque no te querés mover, nada más que por eso. Porque Claro. si te moves y buscas otro camino, no vas a encontrar la misma respuesta. No vas a encontrar el mismo destino. Así que en esto, como de los espacios, me parece fantástico poder empezar a vernos, empezar a reflexionar. Y cuando vemos que se traba, decir, espera, busquemos en el primer espacio en el cual estuvo contenida, porque hay muchísimas claves en el útero de mamá, en esos momentos que quizás no las tomo como importantes y son claves. Claro, imagínate que cuando estamos en ese primer espacio, que es el útero de mamá, empezamos siendo 2 células y terminamos siendo no sé cuántos billones o trillones de células, generándonos y aprendiendo en esa repetición de células cuando se van multiplicando, impregnadas por todo lo que le pasa a mamá también durante ese tiempo. Uh-huh. Entonces, no podemos desconocerlo eso, porque incluso hasta la propia ciencia nos dice que hasta, por ejemplo, una diabetes puede ser heredada hasta 2, 3 generaciones. Entonces, Totalmente. cómo estamos incluso hasta alineados con eso desde esta mirada occidental. Nosotras sabemos que va mucho más allá, pero desde la mirada occidental es la ciencia la que manda, supuestamente, pero nosotros sabemos que lo que manda son nuestras memorias en nuestra vida. Y las memorias más impregnadas que tenemos son las de esa primer casita, de ese primer espacio. Si ese espacio Totalmente. pero si ese espacio, no, mira, está Pablo ahí, qué maravilla, Pablo, bienvenido. Qué lindo. No, esta sí que no te la puedo creer. Hola. Pablo querido, qué honor tenerte acá. Mendoza se está abriendo a esta hermosa posibilidad de que nuestros embajadores de Humano Puente estén aquí. Así que bueno, gracias por estar acá, Pablo. Una belleza. Así que mira, Euge, qué hermosa la que hemos creado, qué bonito. Hermoso. Estamos muy emocionadas acá charlando. Por favor, Pablo. Bueno, ya hasta me olvidé de lo que iba a decir. Habitar nuestros espacios y acá la confirmación perfecta de cómo creamos lo que queremos, yendo hacia Sí, adentro, yendo hacia nuestro interior, buscando, es
son tan perfectos, son tan perfectas las realidades que creamos cuando vamos en coherencia. Así que Sí. estoy agradecida por esta invitación. Ay, no, no, yo no te puedo explicar porque eh, hace un ratito a nuestros otros colegas de Mendoza, algunos, ya preparando para agosto, les venía comentando que esta movida en principio es para los consultores de Mendoza, porque, porque queremos posicionar la Mendoza, pero en el sentido de la posición de que se amplíe ese espacio en donde se pueda ver que la existencia consciente nos trae mucho beneficio, mucho bienestar, mucha independencia, mucha esta libertad, ¿no? A veces este amor bien entendido y poder transitarnos y compartir con nuestros congéneres aquí en Mendoza y también en preparación de la próxima venida de uno de los embajadores que es Gustavo Aguirre, que es la primera de lo que seguirá después, ¿no? Como venimos charlando nosotros en el grupo de Mendoza. Así que, bueno, qué enorme, enorme lo que está sucediéndonos hoy día, Euge, querida. Qué felicidad. Totalmente, totalmente. Ay, imagínate que me ha dado hasta calor. Qué lindo. Bueno, ya pasó, amiga, ya pasó. Ya hay fecha para octubre. ¿Tenemos algo para poder comentarle a la gente? Para octubre decís respecto a que para la venida de Para la Gustavo, avenida, exacto. Gustavo está ya confirmada y es para el día 6 de diciembre. Sábado 6 de Ah, diciembre. hermoso. Le Yo par, dije sí. octubre, pero ya estamos 6 de diciembre, ya hay fecha. Bueno, ahí vamos a pulsar. Sí, ya tenemos también el pedido el lugar, va a ser en el Ujú. Julio Park, y estamos justamente pulsando todo esto para que Mendoza se expanda y podamos una vez más abrazarnos nosotros físicamente y disfrutar de una de estas hermosas charlas que dan nuestros embajadores aquí en Mendoza y como digo, la primera de muchos más porque es la idea que tenemos todos los consultores de Mendoza de seguir pulsando estas charlas para que se expanda la bioexistencia y para que eh, sigamos despertándonos y ayudándonos en Ujú. esta maravilla que es, ¿no? El poder expandirnos, hablando de espacios, ¿no? Así que bueno, feliz por eso. Y Bueno, creo que nos estamos hermoso, querida. Hermoso en que querida, ya estamos ahí en... mirando, eh, ex- ¿Cómo? Sí, ya estamos en horario. estamos en horario. Eh, Te agradezco infinitamente que me hayas convocado y que hayamos creado este hermoso encuentro donde hablamos las dos desde la pasión que nos genera esta posibilidad. Es, porque al principio uno habla de herramientas, herramientas, bueno, este camino que me queda chica, o sea, no entra en una herramienta para la vida, sino esto de poder vivenciarnos desde otro lugar que, que nos devuelve muchísimo, muchísimo nuestro yo puedo, nuestro valor, nuestra salud, nuestra felicidad, nuestra paz. Y sabiéndonos, y sin romantizarlo, por supuesto, porque lo que vamos a hacer es ir a, a pasar por todas nuestras áreas, no solamente por las bonitas, sino acompañando y acompañarnos a nosotros mismos a transitar todo eso que ha quedado guardado y que pulsa por salir cada día, todos los días pulsa en nuestra realidad por salir y volvernos a conectar con que somos mucho más que, que 90 años o 100 años de vida. Somos el espíritu acá en este pasado y en este futuro. Y bueno, y tener esta posibilidad y este camino me llena de gratitud. Gracias, Bella. Ay, mi Euge querida, muchísimas gracias. Y no es más que esto que acabas de decir, que un reflejo
de esta idea que venía pulsando de hace bastante tiempo, que le puse como nombre TPS, tu propio sabio, ¿no? Cómo esa sabiduría es la interna, es la que nos lleva en esta búsqueda para nuestra mejor versión cada vez. Te honro profundamente, muchísimas gracias, Jorge, por este momento tan bonito que hemos vivido. Y nos estamos viendo, amiga hermosa. Que estés Te muy, muy bien. abrazo, besotes. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Pablo, a todos por estar, Merce, Silvi, todos. Que estén muy bien. Muchas gracias.